El pequeño héroe es una novela corta de Fyodor Dostoyevsky que narra la historia de un joven niño que, al enfrentarse a peligros inesperados, demuestra un coraje y madurez excepcionales. A través de una serie de eventos, el protagonista se ve forzado a tomar decisiones difíciles, revelando las complejidades del heroísmo y la moralidad en un joven. La obra explora los aspectos más profundos del carácter humano, como la valentía, el sacrificio y la protección de los más débiles, a la vez que destaca el contraste entre la inocencia infantil y la seriedad de las circunstancias que se le imponen. Capítulo 1. El encuentro en la casa de campo. Era una tarde cálida, de esas que parecen colarse lentamente entre las grietas del tiempo, ofreciendo una luz suave que acariciaba cada rincón del campo. La casa, de aspecto rústico pero acogedor, se erguía en medio de un paisaje pintoresco, rodeada por árboles que se mecía suavemente al ritmo de una brisa ligera. En el jardín, las flores se balanceaban como si danzaran a la melodía del viento, y el aire, limpio y fresco, traía consigo el aroma a tierra húmeda y a hojas secas. El sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, mientras las sombras se alargaban y el día se preparaba para ceder ante la noche. En esta casa vivía un niño, un muchacho aún joven en edad, pero con una alma que parecía haber conocido más de lo que correspondía a su corta existencia. Sus cabellos oscuros, algo desordenados por el viento, caían en su frente de una manera que parecía reflejar la juventud inquieta y llena de curiosidad que lo caracterizaba. Su rostro, pálido pero sereno, llevaba en sí una expresión que destilaba tanto inocencia como una profunda sabiduría interna, como si ya hubiese observado el mundo con ojos distintos, más allá de su edad. Su nombre era Iván, un niño como cualquier otro en apariencia, pero que, en el fondo, llevaba consigo una chispa única, un ardor que parecía siempre estar dispuesto a desafiar lo establecido, a explorar más allá de los límites de su comprensión. Vivía en la casa de campo con su madre y su hermana pequeña, quienes siempre lo habían rodeado de un amor protector y cálido. Sin embargo, a pesar de esta atmósfera reconfortante, Iván siempre sentía una extraña insatisfacción, una necesidad de algo más, algo que el mundo de su madre y su hermana no parecía ofrecerle. Sentía una llamada profunda hacia la aventura, hacia lo desconocido, un impulso que lo hacía mirar el horizonte con anhelo y preguntas sin respuesta. Aquella tarde, mientras el sol se desvanecía lentamente en el horizonte, Iván estaba sentado en el porche de la casa, observando el paisaje y escuchando el crisol de sonidos que lo rodeaba. A lo lejos, en la linde del bosque, se podía distinguir la silueta de un hombre que caminaba hacia él. Era un visitante, un hombre que parecía venir de otro mundo, de un lugar más allá de la familiaridad del campo. Iván no pudo evitar sentir una curiosidad irrefrenable. Había algo en la figura de ese hombre que despertaba en su corazón una mezcla de emoción y misterio. El hombre se acercó poco a poco, y fue entonces cuando Iván pudo ver su rostro con mayor claridad. Era un hombre de rostro severo, de ojos profundos que parecían haber visto más de lo que uno podría imaginar en toda una vida. Su andar, firme y seguro, estaba marcado por una disciplina invisible, como si cada paso estuviera calculado, como si su existencia misma fuera una serie de movimientos meticulosamente planeados. Llevaba consigo una bolsa de cuero que parecía guardar secretos, y su vestimenta era de un estilo que Iván no había visto antes. Algo rudo, pero a la vez con una elegancia propia, una mezcla de la vida en la ciudad y las duras demandas del campo. Cuando el hombre llegó al porche, Iván, con la mirada fija, se levantó lentamente. Sabía que algo importante estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el curso de sus días, algo que le abriría las puertas a un mundo más vasto y desafiante. El visitante lo miró por un instante, como si midiera cada uno de sus movimientos, y luego, con una voz grave y profunda, comenzó a hablar. «Veo que eres un joven con la mirada puesta en el horizonte, Iván. Tienes algo en los ojos que te distingue de los demás», dijo el hombre. Su tono era firme, pero había una suavidad que invitaba a la conversación. Iván, sorprendido al ser reconocido por su nombre, no pudo evitar sentirse intrigado. ¿Cómo era posible que este hombre supiera quién era? ¿Qué sabía de él? Sí, siempre he tenido una extraña sensación de que hay algo más allá de este lugar, respondió Iván, su voz temblorosa, pero decidida. Había algo en ese hombre que lo hacía sentir como si estuviera a punto de atravesar una frontera invisible, un límite que lo separaba de un futuro lleno de misterio y valentía. El hombre asintió, como si comprendiera perfectamente lo que Iván sentía. Lo sabía. No todos los jóvenes tienen esa mirada, esa inquietud por conocer lo desconocido. Tú, Iván,
Estás destinado a algo más grande que este campo, algo más grande que lo que te han enseñado hasta ahora. Pero antes de que puedas comprender eso, necesitarás entender algo importante. Iván escuchaba atentamente, cada palabra del hombre calando profundamente en su ser. Sentía como una especie de fuego se encendía en su pecho, un deseo ardiente de embarcarse en una aventura que lo llevaría a lugares insospechados. Hay momentos en la vida, Iván, en los que uno se enfrenta a decisiones que lo marcarán para siempre. Algunos se rinden, otros se convierten en lo que están destinados a ser. Tú tienes la capacidad de elegir, pero esa elección requiere coraje, un coraje que va más allá de lo que uno cree posible. El joven asintió en silencio, pero en su interior, algo comenzó a cambiar. La semilla de la duda, la incertidumbre, el deseo de aventura se estaba sembrando en su corazón. Sabía que lo que el hombre decía era cierto, que había algo más allá de los confines de su vida tranquila en la casa de campo. El hombre se levantó, y antes de irse, dejó una última advertencia en el aire, como una melodía que quedaba flotando en la brisa de la tarde. Recuerda, Iván, la vida nunca te ofrecerá algo en bandeja de plata. Si deseas algo, tendrás que lucharlo con valentía. El camino hacia tu destino no será fácil, pero si sigues adelante con tu corazón puro y tu voluntad firme, descubrirás quién eres realmente. Con esas palabras, el hombre se despidió y desapareció por el mismo sendero por el que había llegado. Iván, de pie en el porche, observó cómo la figura se desvanecía lentamente entre los árboles, mientras el sol finalmente se ponía, dando paso a la noche. El joven no sabía aún qué significaba todo esto, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Una chispa de valentía se había encendido en su interior, una chispa que lo impulsaría hacia un destino incierto, pero lleno de posibilidades. Capítulo 2. Un niño valiente. La mañana siguiente amaneció gris, cubriendo el paisaje con un manto de nubes que parecían presagiar algo importante. El campo, normalmente bañado en una luz dorada, se presentaba hoy en tonos de plata y gris, como si la misma naturaleza estuviera contenida, esperando algo. Iván se despertó temprano, más temprano que de costumbre, como si una fuerza invisible lo hubiera sacado de su sueño. Sus ojos aún pesaban por la noche anterior, por las palabras del misterioso visitante. Todo en él estaba diferente, como si ya no pudiera ser el mismo niño de antes. Se levantó, el cuerpo aún cansado, pero su mente en ebullición. Sabía que algo había cambiado, algo que no podía definir, pero que lo impulsaba a actuar. El aire fresco de la mañana se filtró por la ventana abierta y llenó su habitación con una sensación extraña, como si le ofreciera una nueva oportunidad, un respiro profundo antes de la tormenta. Iván se vistió con rapidez, los músculos de sus piernas tensos, como si su cuerpo también estuviera respondiendo a esa llamada interna que había despertado en él. Bajó las escaleras y encontró a su madre en la cocina, preparando el desayuno. La luz que entraba por la ventana iluminaba su rostro sereno, reflejando el amor y la tranquilidad de su hogar. Iván la miró, pero en su interior no podía dejar de sentir que algo lo separaba de ella, como si un abismo invisible se hubiera abierto entre ellos, uno que no podría cruzar, al menos no sin perder parte de sí mismo. Ella le sonrió al verlo, una sonrisa cálida, casi maternal, pero algo en sus ojos denotaba una sutil preocupación. A veces, los padres tienen la capacidad de percibir que algo está a punto de suceder, aunque no lo entiendan del todo. Iván, ¿te encuentras bien? Pareces distante hoy, le preguntó su madre, mientras colocaba una taza de té frente a él. La pregunta fue dicha con suavidad, pero Iván sintió que no era solo una preocupación por su estado físico, sino algo más profundo, como si percibiera que su hijo ya no era el mismo. La madre sabía que algo se estaba gestando en su hijo, algo que quizás no podría evitar. Estoy bien, mamá, respondió Iván, pero su voz no era la misma que la de un niño común. Había algo firme en sus palabras, algo que reflejaba una determinación que nunca antes había mostrado. Solo tengo algo en mente. Ella no insistió, aunque su mirada permaneció fija en él durante un momento, como si buscara algo más allá de su respuesta. El desayuno transcurrió en silencio, y aunque no dijo nada más, la madre notaba la extraña calma que invadía a su hijo, como si estuviera preparándose para algo grande. El día pasó lentamente, pero el corazón de Iván latía con una energía diferente. Mientras caminaba por los senderos que rodeaban la casa, observaba el mundo con ojos nuevos, como si hubiera descubierto que el paisaje que antes le era familiar ya no lo era tanto. Cada árbol,
Cada piedra, cada rincón del campo parecía estar lleno de una vida secreta, una vida que solo él podía ver ahora. Su mente estaba llena de pensamientos confusos, pero también de un deseo profundo de comprender lo que le esperaba. La imagen del hombre misterioso seguía dando vueltas en su cabeza. ¿Qué había querido decir con sus palabras? ¿Por qué lo había elegido a él? ¿Qué se esperaba de él? A medida que avanzaba por el camino, sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido lejano, como un susurro que se perdía en la brisa. Iván se detuvo, mirando alrededor, pero no había nadie a la vista. El sonido no era el típico canto de los pájaros ni el crujir de las hojas bajo sus pies. Era algo más. Un eco, una llamada, algo que parecía resonar en las fibras mismas de su ser. El joven dio un paso más, y luego otro, hasta que se adentró en el bosque que bordeaba la casa. El sol apenas se filtraba entre las ramas, creando sombras alargadas que parecían moverse de forma extraña, como si estuvieran vivas. De repente, Iván escuchó una voz. Esta vez, no era un susurro, sino una voz clara, profunda, que parecía surgir de lo más profundo del bosque. Iván. El corazón del niño dio un salto. Reconoció esa voz, no era la del hombre que había visitado la casa, sino una voz que, sin embargo, le sonaba igualmente enigmática, como si perteneciera a un lugar lejano, más allá de lo conocido. La voz no provenía de un lugar específico, sino que parecía emanar de la misma naturaleza que lo rodeaba, como si los árboles, el viento y la tierra misma le hablaran. Iván, repitió la voz. Iván, sin pensarlo, se adentró más en el bosque, siguiendo el sonido. Caminó sin detenerse, sin mirar atrás. Ya no había duda en su interior. Había algo que lo llamaba, algo que necesitaba ser descubierto. Sus pies se movían con una seguridad inusitada, como si una fuerza invisible lo guiara. Su respiración era profunda, pero su mente estaba clara. Sabía que no podía volver atrás, que algo estaba por suceder, algo que lo cambiaría para siempre. A medida que avanzaba, el sonido de la voz se intensificaba, y el joven comenzó a correr, como si no pudiera detenerse. Su corazón latía con fuerza, pero no sentía miedo. En su interior, algo más poderoso que el temor lo impulsaba a seguir. Finalmente, llegó a un claro en el bosque, un lugar que nunca antes había visto. En el centro del claro, una figura se encontraba de pie, observando el horizonte, con la espalda hacia él. La figura era alta, vestida con ropas oscuras, y llevaba una capa que se movía suavemente con el viento. Iván, sin dudarlo, dio un paso adelante y llamó a la figura con voz firme. ¿Quién eres? La figura se giró lentamente, y sus ojos se encontraron con los de Iván. Eran unos ojos que reflejaban tanto la sabiduría como el misterio, ojos que parecían haber visto más de lo que un ser humano debería ver. La figura sonrió ligeramente, como si ya supiera la respuesta que Iván estaba buscando. Soy el guardián de lo que está por venir, respondió la figura, su voz grave y cálida. Y he estado esperando por ti. Iván no entendía completamente lo que significaba, pero algo en su interior le decía que había llegado el momento. El niño valiente, aunque aún joven en años, estaba listo para enfrentarse a lo que fuera necesario. La llamada del destino ya no podía ignorarse. Estaba a punto de embarcarse en un viaje que lo llevaría más allá de sus propios límites, más allá de lo que cualquier niño podría imaginar. Y en ese momento, Iván entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. El camino hacia lo desconocido había comenzado, y no había vuelta atrás. Capítulo 3. El sendero oculto. El sol comenzaba a caer en el horizonte, teñido de un rojo profundo que parecía incendiar el cielo, cuando Iván sintió el peso de lo que estaba por suceder. La figura frente a él, el misterioso guardián, parecía irradiar una calma que no lograba transmitirle el niño. A pesar de la serenidad que emanaba, Iván no podía dejar de sentir que algo estaba por estallar dentro de él, como si la realidad misma estuviera a punto de transformarse. El guardián no dijo nada por un largo momento, observando al niño con una mirada penetrante, casi como si estuviera sopesando algo más profundo que las simples palabras. Iván, aunque intranquilo, se mantuvo firme en su postura, sin dar muestras de duda, pero su corazón latía con una rapidez que no podía controlar. Sabía que ya no había marcha atrás. Este es el momento, Iván, dijo finalmente la figura, su voz suave pero resonante, como un eco que se extendía por el aire. Tu destino te ha llamado, y no puedes escapar de lo que está por venir. Iván,
con la garganta seca, intentó hablar, pero las palabras se le ataron a la lengua. Miró a su alrededor, buscando algo familiar en el vasto claro, pero todo era extraño y nuevo. Había algo profundo en el aire, como si el mismo lugar estuviera impregnado de secretos, de misterios que solo aquellos dispuestos a enfrentar sus miedos podían comprender. ¿Qué debo hacer? Fue lo único que pudo articular Iván, su voz apenas un susurro. El guardián lo miró fijamente, y por un momento, Iván sintió como si el tiempo se detuviera por completo. Las sombras que se alargaban a su alrededor parecían moverse, danzando como si tuvieran vida propia. Y en ese mismo instante, Iván comprendió que no estaba solo. El aire estaba lleno de presencias invisibles, de fuerzas que jugaban con la naturaleza y el destino. No todo lo que ves es lo que parece, respondió el guardián, con una sonrisa enigmática. El sendero que vas a recorrer está oculto a simple vista, y solo aquellos que tienen la valentía de caminar por él logran encontrar lo que buscan. Iván frunció el ceño, sin entender del todo lo que le estaba diciendo, pero algo en sus palabras despertó una chispa de comprensión en su interior. En su corazón, ya sabía que las cosas no serían fáciles. Sabía que debía seguir algo que no podía ver, algo que solo podía sentir. Un susurro de su propia alma le decía que debía confiar. Lo que busques, Iván, estará delante de ti en cada paso, continuó el guardián, sus palabras flotando en el aire como una canción olvidada. Pero no olvides, el verdadero reto no está en lo que enfrentes, sino en lo que eres capaz de descubrir dentro de ti. El niño asintió lentamente, aunque las dudas seguían nublando su mente. Se sentía pequeño ante la magnitud de lo que se le presentaba, pero algo en su pecho, algo profundo, le decía que debía dar el siguiente paso, sin importar los miedos o las incertidumbres. El guardián, como si leyera sus pensamientos, dio un paso atrás y levantó la mano hacia el horizonte. Iván siguió su gesto con la mirada, y vio, por primera vez, un camino que se extendía más allá de los árboles, una senda que se desvanecía en la distancia. El camino no era claro, ni fácil de ver. Había sombras que lo cubrían, y en algunos puntos, parecía desaparecer por completo, solo para reaparecer en otros momentos. Pero allí estaba, invitándole a caminar. Este es el primer paso, dijo el guardián. El camino te llevará por lugares que no puedes imaginar, pero te revelará lo que eres capaz de hacer. No tendrás un mapa que seguir, pero el camino te mostrará el rumbo. Sigue tu corazón, Iván, y no te dejes engañar por las apariencias. Iván no dijo nada más. Sus ojos se fijaron en la senda, y por un momento, todo a su alrededor pareció desvanecerse. El claro, el guardián, el mismo bosque, todo parecía difuminarse en un fondo que solo él podía ver. La visión de aquel sendero era lo único real, lo único que importaba en ese instante. La decisión estaba tomada. Dio un paso hacia adelante. Luego otro. Y otro más. Con cada paso, el mundo a su alrededor parecía abrirse ante él, como si cada movimiento suyo fuera una respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que se estaba haciendo. El bosque parecía aceptarlo, como si los árboles, las hojas y la tierra misma lo estuvieran guiando, mostrándole el camino que debía seguir. El guardián lo observaba desde el claro, inmóvil, sin decir una palabra más. Sabía que Iván había comenzado su viaje, y que, como todos los que se embarcan en un camino tan antiguo, el niño tendría que enfrentar su propio ser, sus propios miedos y deseos, antes de alcanzar lo que estaba destinado a encontrar. A medida que Iván se internaba más en el bosque, las sombras se alargaban y la luz se volvía cada vez más tenue. Sin embargo, el niño no se detuvo. No podía detenerse. Algo dentro de él lo impulsaba, algo que no podía ver, pero que sentía con todo su ser. La oscuridad ya no era su enemiga, sino su guía. Sabía que cada paso lo llevaba más cerca de lo que debía descubrir. De repente, un sonido interrumpió sus pensamientos. Un crujido en el suelo. Iván se detuvo, con el corazón acelerado, pero la curiosidad lo mantuvo en pie. Se agachó, sus manos tocando la tierra húmeda, buscando la fuente del sonido. Cuando sus dedos encontraron algo frío y metálico, su pulso se aceleró. Sacó con cuidado lo que parecía ser una pequeña llave, cubierta de tierra. Era extraña, diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. La clave de un enigma que aún no entendía, pero que estaba seguro de que tendría que desvelar. Iván la miró, sus pensamientos confusos pero firmes. Su camino había comenzado, y no importaba lo que le deparara el futuro.
El niño valiente había comenzado a caminar hacia lo desconocido, y no había vuelta atrás. Capítulo 4. La sombra del misterio. El viento comenzó a susurrar a través de las ramas de los árboles mientras Iván continuaba su camino, la pequeña llave aún apretada en su mano. A medida que avanzaba por la senda oscura, el eco de su propio paso parecía multiplicarse en la quietud del bosque. Era como si cada crujido de las hojas bajo sus pies fuera un suspiro del mismo lugar que lo rodeaba, un recordatorio de que el camino que había elegido no solo lo llevaría hacia el futuro, sino hacia el interior más profundo de sí mismo. A pesar de la quietud que lo rodeaba, Iván no podía deshacerse de la sensación de ser observado. Una inquietud lo acompañaba, una presencia invisible que se deslizaba entre las sombras, como si el mismo aire estuviera cargado de secretos no revelados. Intentaba no pensar en ello, manteniendo la vista fija en el sendero que se extendía ante él, pero cada vez que levantaba la mirada, algo en la penumbra parecía moverse. Algo o alguien, al acecho. El niño apretó la llave en su mano, sintiendo la frialdad del metal contra su palma. ¿Qué significado tenía este objeto? ¿Por qué había aparecido en su camino en ese preciso momento? Un misterio envolvía la llave, y con ella, el propio viaje que había emprendido. Aunque la senda se desdibujaba en la oscuridad, Iván no podía dejar de preguntarse si todo esto tenía un propósito más grande, una razón detrás de cada paso que daba. Unos pasos adelante, algo cambió. La senda que hasta entonces había sido oscura y silenciosa comenzó a transformarse. El aire se volvió más denso, y un olor a tierra mojada impregnó la atmósfera. La luz, que antes era tenue, ahora parecía apagarse por completo, sumiendo el lugar en una oscuridad absoluta. Iván, sin embargo, no se detuvo. Había algo en su interior que lo empujaba hacia adelante, un impulso inexplicable que lo mantenía en movimiento, hacia lo desconocido. De repente, un susurro, bajo y arrastrado, rompió la quietud. Era como si el bosque mismo hablara, susurrando palabras incomprensibles, cargadas de una sabiduría antigua que el niño no comprendía. Iván, cauteloso, giró sobre sus talones, pero no vio nada. Solo la sombra, tan densa como siempre, se cernía sobre él. Sin embargo, el susurro persistió, y esta vez, Iván pudo distinguir palabras. «Ven, Iván, ven a descubrir lo que está oculto». La voz parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El niño dio un paso atrás, el miedo comenzando a aflorar en su pecho. Su mente gritaba que debía regresar, que debía huir de lo que no podía comprender, pero algo dentro de él, algo mucho más profundo que el miedo, le instaba a seguir. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz temblorosa, pero firme. La respuesta fue inmediata, y aunque no provenía de un lugar concreto, parecía llenar todo su ser. «Soy la sombra de lo que aún no comprendes. Soy el eco de tus dudas y tus certezas. Solo tú puedes desvelar los misterios de este lugar». Iván miró a su alrededor, pero no vio nada. La sombra lo envolvía todo, y la luz parecía haberse desvanecido por completo. Sin embargo, de alguna manera, pudo sentir que no estaba solo. Una presencia lo rodeaba, la misma que había sentido antes, pero esta vez mucho más cerca, casi tangible. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó Iván, con voz apenas audible. La respuesta llegó sin previo aviso, como una corriente de aire helado que lo envolvía. «Porque el destino te ha elegido, Iván. Porque el sendero que recorres no es solo un camino hacia el exterior, sino hacia lo más profundo de tu alma. Y tú, niño, eres el único capaz de enfrentarlo». Iván apretó la llave con más fuerza, como si eso pudiera darle alguna pista sobre lo que debía hacer. La oscuridad a su alrededor parecía intensificarse, pero también lo sentía más fuerte, como si la voz que le hablaba le otorgara una nueva claridad, una visión más allá de lo que sus ojos podían percibir. «Pero, ¿cómo puedo hacer frente a algo que no entiendo?», preguntó Iván, sintiendo la desesperación comenzar a apoderarse de él. La respuesta no fue inmediata, sino que llegó en forma de una sensación, un susurro profundo que no provenía de la voz, sino de la misma tierra que lo rodeaba. «Tu duda es tu mayor fuerza, Iván. Porque cuando dudas, abres las puertas del conocimiento. Y solo cuando entiendas que no sabes, podrás comenzar a descubrir lo que realmente importa». Iván cerró los ojos por un momento, permitiendo que esas palabras calaran en su ser. La incertidumbre, el miedo, la duda, todo eso estaba presente, pero también había una verdad implícita en lo que la voz le decía. El camino hacia el conocimiento,
hacia la comprensión, no era fácil, pero era el único que podía recorrer. De repente, un destello de luz iluminó el suelo frente a él. Iván abrió los ojos rápidamente, buscando la fuente de esa luz, y vio algo que le pareció tan extraño como fascinante. En el suelo, justo delante de él, había una marca. Era una línea finísima, que parecía haber sido trazada con la punta de una pluma, una línea que comenzaba a brillar con una luz suave pero inconfundible. Iván se agachó, observando la marca con detenimiento. Era como si la línea lo llamara, como si fuera la clave para continuar su camino. Con cautela, extendió su mano hacia ella, y cuando sus dedos tocaron la línea, algo ocurrió. Un rayo de luz se disparó desde el suelo, envolviendo su cuerpo en un resplandor cegador. Iván cerró los ojos, sin poder ver lo que ocurría, pero sintiendo como si una energía poderosa fluyera a través de él. La llave en su mano vibraba, respondiendo al poder de la luz, como si formaran parte de un todo mucho más grande. Cuando la luz desapareció, Iván se encontró de nuevo en el mismo lugar, pero algo había cambiado. El aire ya no era denso, y la oscuridad se había disipado, dejando paso a una claridad suave y tranquila. El sendero frente a él, que antes parecía un enigma sin fin, ahora se veía mucho más claro, mucho más accesible. Con el corazón aún acelerado por lo que acababa de experimentar, Iván entendió que su viaje había dado un giro definitivo. Ya no estaba simplemente caminando a ciegas, sino que había encontrado una nueva comprensión, un paso más cerca de desvelar el misterio que lo había llevado hasta allí. La llave, aún en su mano, ahora parecía más importante que nunca. Con una determinación renovada, Iván continuó su camino, sabiendo que el sendero frente a él era solo el principio de algo mucho más grande. Capítulo 5. El corazón de la prueba. Iván avanzaba por el sendero con pasos más firmes, el resplandor de la luz que había tocado todavía ardiendo en su memoria. Algo dentro de él había cambiado, como si una nueva comprensión se hubiera sembrado en su ser, pero el aire seguía pesado con el eco de la inquietud, y la sensación de que el misterio no hacía más que crecer lo acompañaba como una sombra al acecho. El bosque ahora parecía más distante, como si se desvaneciera en el horizonte detrás de él, dejando un vacío que Iván no entendía completamente. Sin embargo, había algo que lo empujaba a seguir, una fuerza silenciosa que lo instaba a no retroceder. En su mano, la llave había dejado de ser solo un objeto extraño. Ahora se sentía como un instrumento, una pieza crucial en un rompecabezas que aún no comprendía. Mientras avanzaba, el terreno comenzó a cambiar. La senda de tierra se hizo menos definida, como si el camino mismo hubiera sido borrado por las manos invisibles del tiempo. Las ramas que antes se habían alzado en el aire, ahora colgaban bajas, casi susurrando al niño mientras lo rodeaban. La sensación de estar perdido comenzó a infiltrarse en su mente, pero no se detuvo. El resplandor de la luz interior seguía guiándolo. Pronto, llegó a un claro en el que se encontraba una estructura que no había visto antes. No era un edificio ni un puente, sino algo mucho más extraño. Ante él se erguía una especie de obelisco de piedra, alto y recto, cubierto de musgo y grabados que parecían moverse a medida que lo miraba, como si las formas y las inscripciones fueran vivas, cambiando con cada parpadeo. La piedra parecía irradiar una energía propia, una vibración que reverberaba en el aire. Iván se acercó con cautela. Cada paso parecía resonar en su mente, como un tambor que marcaba el ritmo de una ceremonia ancestral. Sabía que este era el lugar al que lo había conducido su viaje, el corazón mismo de la prueba. El obelisco lo llamaba, su presencia era imponente y al mismo tiempo, acogedora, como si estuviera esperando que Iván se acercara. Cuando estuvo frente a él, la llave comenzó a brillar con una luz propia, iluminando los grabados de la piedra. Iván la miró, asombrado, y sintió que algo dentro de él se movía, como si una parte de su alma estuviera respondiendo al llamado de la piedra. Sin pensarlo, extendió la mano y, con un movimiento casi ritual, insertó la llave en una ranura en la base del obelisco. Un estruendoso sonido, como si el mismo suelo se estuviera partiendo, resonó en el aire, y el obelisco comenzó a vibrar. La piedra se abrió lentamente, revelando una puerta secreta que había permanecido oculta durante siglos. Iván dio un paso atrás, respirando con dificultad. La puerta se abrió por completo, y detrás de ella, una escalera descendía hacia lo profundo de la tierra, sumida en la penumbra. El aire que surgió de la oscuridad era frío y denso, y parecía llenarse de ecos lejanos,
como si las voces de quienes habían estado allí antes aún resonaran en las paredes. Con el corazón acelerado, Iván miró hacia abajo. Sabía que no podía retroceder. La puerta se había abierto, y ahora debía continuar, aunque no sabía exactamente qué lo esperaba. La prueba que debía superar estaba más cerca que nunca. Sin embargo, antes de que pudiera dar el primer paso, una voz profunda y resonante lo detuvo. No era la voz que había escuchado antes, en la oscuridad del bosque. Esta voz era distinta, y parecía salir de las mismas entrañas del obelisco. «Has llegado lejos, Iván», dijo la voz, grave y sabia, como si proviniera de un ser antiguo que había observado todo lo que había sucedido hasta ese momento. «Pero aún no entiendes lo que estás a punto de enfrentar». Iván, que había estado a punto de avanzar, se detuvo, sin saber si debía responder o callar. Pero la voz continuó, como si leyera sus pensamientos. «Este no es un simple camino. No es un sendero hacia un tesoro físico, ni una llave hacia una puerta material. Lo que enfrentas aquí es la esencia misma de tu ser, las sombras de tu alma, tus temores más profundos y tus deseos ocultos. Esta es una prueba no de valentía, sino de comprensión». Iván sintió que sus rodillas flaqueaban, pero se mantuvo erguido. La voz, aunque desconocida, no le inspiraba miedo. Más bien, había algo en sus palabras que lo hacía sentirse más consciente, más despierto, como si todo lo que había experimentado hasta ese momento fuera solo una preparación para este momento exacto. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz firme pero llena de la incertidumbre que sentía en su interior. «Debes descender, Iván», respondió la voz. «Bajarás hacia el lugar donde tus miedos y deseos te aguardan. Allí, enfrentarás la verdad, y solo cuando lo hagas, podrás comprender el propósito de tu viaje». Iván miró la escalera nuevamente. El miedo que sentía era real, pero también lo era la curiosidad. La sensación de que este era el destino al que estaba destinado a llegar lo empujaba hacia adelante. Sin otra opción que seguir, Iván dio un paso hacia la escalera, adentrándose en la oscuridad. Cada peldaño que descendía lo llevaba más profundo en el misterio, hacia un reino desconocido donde, tal vez, las respuestas a sus preguntas lo esperaban. La puerta que se había cerrado tras él dejó de ser un obstáculo. Ahora, lo que debía temer era lo que había dentro de sí mismo. Capítulo 6. La profundidad del ser. Iván descendió lentamente por la escalera, cada paso resonando como un eco lejano, repitiendo sus temores y su incertidumbre. A medida que la luz se desvanecía tras él, la oscuridad que lo rodeaba parecía volverse más densa, una oscuridad tangible que podía sentirse sobre su piel, que parecía susurrar palabras en un idioma olvidado. El aire se hacía más frío con cada peldaño descendido, y sus respiraciones se volvían más pesadas, como si la atmósfera misma le exigiera un esfuerzo mayor para mantenerse en pie. La luz de la llave, que aún brillaba tenuemente en su mano, iluminaba de forma insuficiente el camino. El resplandor parecía reflejar la lucha interna que ardía dentro de Iván, como si la misma llave fuera el único faro que lo guiaba a través de su propia confusión y miedo. Pero a medida que avanzaba, la piedra fría de las paredes de la escalera parecía cerrarse sobre él, y el peso de lo desconocido se hacía más y más aplastante. Al final de la escalera, cuando ya pensó que no podía ir más lejos, Iván llegó a un pasaje oscuro. En lugar de una salida clara, se extendía ante él un largo túnel, cuyos bordes se disolvían en la penumbra. La sensación de estar entrando en un lugar que había permanecido oculto durante siglos lo envolvía. Este no era solo un túnel físico, sino también un lugar de introspección profunda. Cada paso que daba lo acercaba a su propia verdad, y aunque eso le causaba un profundo miedo, algo en su interior le decía que debía continuar. El aire, en este nuevo lugar, estaba impregnado de una quietud extraña, una quietud que Iván nunca antes había experimentado. Era como si todo estuviera esperando, observando, en silencio absoluto. La sensación de estar completamente solo lo invadió por completo. En su mente, se agolparon preguntas que nunca antes se había atrevido a formular, preguntas sobre su vida, sus deseos, su destino. ¿Era esta la prueba de la que había hablado la voz? ¿Acaso había llegado al centro de su alma, donde todo lo que había reprimido y temido estaba a punto de revelarse? De repente, la tenue luz de la llave comenzó a brillar más intensamente. Iván se detuvo, sorprendido, y observó cómo el resplandor se concentraba en una parte de la pared, como si estuviera apuntando a algo específico. Al acercarse, notó una grieta en la piedra, una grieta que, a simple vista,
parecía ser solo una irregularidad en la roca. Pero cuando la luz de la llave tocó la grieta, la piedra comenzó a vibrar suavemente, como si hubiera estado esperando esa chispa de energía para activarse. Iván tocó la grieta con la punta de los dedos, y en un instante, la roca se abrió, revelando una cámara secreta. En su interior, una suave luz plateada emanaba de lo que parecía ser una esfera flotante, suspendida en el aire. La esfera era luminosa y misteriosa, pero lo que realmente captó la atención de Iván fue el reflejo que la esfera proyectaba en las paredes de la cámara. No era una imagen cualquiera. El reflejo mostraba su propio rostro, pero distorsionado de una manera que lo aterraba. El rostro de Iván en el reflejo era diferente. No era el rostro de un niño lleno de preguntas, sino el rostro de alguien mucho más viejo, alguien que había vivido cientos de vidas, alguien marcado por el sufrimiento y la experiencia. Los ojos de ese reflejo mostraban un vacío profundo, un vacío que parecía reflejar todos los miedos y ansiedades que Iván había acumulado a lo largo de su vida. Con el corazón palpitante, Iván dio un paso atrás, pero sus ojos no podían apartarse del reflejo. Sentía como si esa imagen estuviera hablando con él, como si todo lo que había guardado en su corazón estuviera allí, expuesto ante sus ojos. Cada error, cada temor, cada duda sobre sí mismo, sobre el mundo y su lugar en él, parecían estar condensados en ese rostro extraño que lo observaba. «¿Qué es esto?», murmuró Iván, sin comprender del todo lo que veía. La esfera comenzó a emitir un sonido bajo, un zumbido casi imperceptible, pero lo suficientemente fuerte como para que Iván sintiera que algo estaba sucediendo. La luz de la esfera se intensificó y una voz, suave pero autoritaria, surgió del centro mismo de la esfera, como si proviniera de la profundidad de su ser. «Este es el reflejo de tu alma, Iván», dijo la voz. «Lo que ves aquí no es una ilusión ni un sueño. Esta es la verdad que llevas dentro, los fragmentos de ti mismo que has ocultado, las sombras que has temido enfrentar. Aquí, en este lugar, solo tú puedes enfrentarlas». Iván sintió un nudo en el estómago. Las palabras de la voz resonaron en su mente como un trueno, pero a la vez, algo dentro de él comenzaba a entender. Este no era un lugar de castigo ni de juicio, sino un lugar de revelación. Lo que se le mostraba no era un enemigo, sino una parte esencial de sí mismo que había permanecido oculta, esperando ser reconocida. «¿Cómo puedo enfrentarme a esto?», Iván preguntó, su voz temblorosa. «Al mirarte en el reflejo y aceptar lo que ves», respondió la voz. «Solo entonces podrás comprender lo que debes hacer. Solo entonces serás capaz de seguir adelante». Iván se quedó quieto frente a la esfera, observando su propio reflejo. En ese momento, entendió que no era solo un niño que había viajado hasta ese lugar misterioso, sino un ser completo, con luz y sombras, con fortalezas y debilidades. Las sombras de su alma no eran enemigos que debía derrotar, sino partes de sí mismo que debía aceptar, abrazar y comprender. Con un profundo suspiro, Iván se acercó más a la esfera. Esta vez, al mirar su reflejo, algo en él se calmó. El miedo no desapareció, pero se transformó en una comprensión más profunda. Iván estaba comenzando a entender que la verdadera prueba no consistía en escapar de las sombras, sino en enfrentarlas, en verlas por lo que eran y aceptarlas como una parte de su ser. El reflejo ya no parecía tan aterrador. De hecho, Iván comenzó a reconocer algo familiar en esos ojos vacíos, algo que le resultaba profundamente humano. Y en ese reconocimiento, comenzó a encontrar una paz interior que nunca antes había experimentado. Capítulo 7. El enigma de la elección. Iván estaba solo en la cámara, rodeado por el silencio que antes había sido insoportable, pero ahora parecía reconfortante. La esfera que antes proyectaba un reflejo extraño y distorsionado de su alma comenzó a disminuir su luz, transformándose en una pequeña esfera de luz cálida que flotaba serenamente en el aire. A su alrededor, las sombras que antes parecían acecharlo se disolvieron lentamente, como si se desvanecieran por completo, dejándole solo con sus pensamientos y la sensación de haber sido testigo de algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras observaba la esfera, Iván sintió un cambio en su ser. Algo dentro de él se estaba desvelando, y aunque no lo comprendía del todo, sentía que lo que había sucedido allí era solo el principio de algo mucho más profundo. Un susurro persistente, casi imperceptible, flotaba en el aire, como si la voz que había hablado antes en la cámara le estuviera invitando a dar un paso más. Con cautela, Iván dio un paso hacia la esfera, sus pies firmemente plantados en el suelo frío de la cámara.
El zumbido suave que antes había escuchado comenzó a aumentar en intensidad, hasta convertirse en un suave murmullo que parecía surgir de todas partes a la vez, envolviéndolo. El viaje apenas comienza, Iván, dijo la voz nuevamente, esta vez llena de calma. Lo que has visto no es todo lo que eres, pero es el comienzo de una revelación que solo tú puedes completar. Iván se quedó en silencio, procesando las palabras. Sabía que las respuestas no iban a llegar de inmediato, que no había un camino claro hacia la comprensión completa de lo que acababa de vivir. Pero dentro de él algo había despertado, algo que lo empujaba a entenderse más allá de la superficie, más allá de la identidad que había forjado durante años. Esta no era la historia de un niño perdido, sino de un ser que debía reconciliar sus partes dispares para encontrar su verdadero camino. La esfera, como si respondiera a sus pensamientos, empezó a expandirse lentamente, transformándose en una figura cada vez más tangible. Ahora Iván podía ver que la esfera no era solo una luz, sino una forma compleja, que cambiaba continuamente, como una espiral de energía que se retorcía sobre sí misma. La forma parecía querer darle una respuesta, pero no de la manera que él esperaba. En lugar de una explicación clara, la esfera se desvaneció y dejó tras de sí una serie de símbolos flotantes, brillando en el aire como si fueran signos antiguos, arrugados por el tiempo pero llenos de significado. Iván se acercó lentamente a los símbolos, extendiendo la mano hacia ellos, como si fueran objetos que debía tocar para comprenderlos. Sin embargo, al intentar tocarlos, los símbolos se disolvieron en el aire, como si se desvanecieran al entrar en contacto con la realidad. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no de miedo. Esta sensación era diferente. Era como si la esfera estuviera diciéndole que lo que veía no era más que una representación de algo mucho más profundo. Y aún más importante, era la primera pista de algo que debía descifrar por sí mismo. Lo que te he mostrado no es un mapa, Iván, dijo la voz, esta vez más cercana, como si viniera de su propio corazón. Son señales, fragmentos del rompecabezas que tienes que resolver. Todo lo que has vivido, todo lo que has experimentado, te ha traído hasta aquí. Pero lo que sucederá a partir de ahora depende de ti. Tú eres el que debe dar el siguiente paso. Iván cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera callar el torbellino de pensamientos que recorrían su mente. Su alma se encontraba en una encrucijada. La revelación que había tenido frente a la esfera no había sido un punto final, sino un nuevo comienzo. Lo que había sido revelado a través del reflejo de su alma, la imagen de sí mismo, no era algo que pudiera simplemente ignorar. Aquella verdad que había temido por tanto tiempo ahora estaba frente a él, y con ello venía una decisión: seguir adelante con lo que ya conocía, o aceptar lo que aún no comprendía. Al abrir los ojos, Iván vio que los símbolos flotantes que había tocado se habían reconfigurado en una nueva formación. Esta vez, los signos parecían formar una figura más concreta, casi humana, una silueta que se erguía en el aire como una sombra. Iván podía sentir que esta figura no era solo una representación de su alma, sino algo más. Era el reflejo de sus decisiones, de lo que estaba por venir, de lo que aún no había elegido. La figura, al igual que los símbolos, cambiaba constantemente, mostrando diferentes rostros y diferentes gestos, todos ellos evocadores de diferentes emociones. ¿Qué significa todo esto? Iván susurró, sintiéndose abrumado por la complejidad del misterio que tenía ante él. La figura que ves es el enigma de la elección, Iván, respondió la voz. Cada rostro que aparece refleja las diferentes versiones de ti que podrían surgir según lo que decidas. Este es tu momento, el momento en que decides quién serás. Elige con sabiduría. Iván sintió que su corazón latía con más fuerza. La cámara a su alrededor, antes tan imponente y desolada, ahora se sentía como un espacio en el que estaba encerrado, un espacio lleno de decisiones y posibilidades infinitas. Sabía que lo que sucediera a partir de aquí no solo dependería de la esfera o de las revelaciones anteriores. No, la verdadera elección residía en su capacidad de tomar control de su propio destino, de ser consciente de sus miedos y deseos y, finalmente, de decidir cómo vivir con ellos. El silencio envolvió nuevamente la cámara mientras Iván contemplaba la figura cambiante en el aire. La imagen seguía cambiando, y con ella, Iván comenzaba a percibir algo que antes no había entendido. La respuesta no estaba en los símbolos, ni en las palabras de la voz. Estaba dentro del mismo, en la forma en que elegía ver su vida, en la forma en que respondía a los desafíos que la vida le ofrecía. Con una respiración profunda, Iván extendió la mano hacia la figura flotante,
sintiendo cómo la luz de la esfera lo envolvía. Sabía que este momento no era solo el final de su viaje, sino el principio de algo mucho más grande. Había llegado hasta aquí, hasta este punto de transformación, y ahora era el momento de abrazar la verdad que llevaba dentro de sí. Cada paso de su vida, cada sufrimiento, cada alegría, todo lo que había experimentado lo había llevado hasta este instante. Y ahora, la elección era suya. Capítulo 8. La búsqueda de la verdad. El aire dentro de la cámara comenzó a volverse denso, cargado de una energía que Iván no podía identificar. Un cosquilleo recorrió su piel, y la sensación de estar en presencia de algo sublime se intensificó. La figura flotante, como un reflejo inalcanzable de su ser, comenzó a desvanecerse poco a poco, desintegrándose en pequeños puntos de luz que desaparecían en la vastedad del aire. A lo lejos, una nueva puerta apareció ante Iván. Era diferente a las demás. Esta parecía irradiar una luz cálida, casi acogedora. Y sin embargo, el temor comenzó a hacer mella en su corazón. No era miedo físico, no había peligro visible. Sin embargo, una profunda inquietud lo invadió. Había algo en esa puerta que no podía comprender. Era como una llamada que lo llamaba hacia lo desconocido, una invitación a lo que aún no había sido revelado. Iván dio un paso hacia la puerta, sus pensamientos revoloteando en su mente con la rapidez de un relámpago. Sabía que este sería un nuevo desafío, una nueva prueba. Pero también sentía, con una claridad cada vez mayor, que este era el momento que había estado esperando, el momento que había estado buscando toda su vida. A través de todas las dificultades, todas las pruebas que había enfrentado, había algo que lo había estado guiando, un anhelo profundo que ahora, por fin, parecía tener sentido. La puerta se abrió con un suave crujido, revelando un paisaje que Iván no había esperado. El espacio que se extendía ante él no era ni el frío de la cámara ni el vacío de su mundo anterior. Era un campo interminable de flores silvestres, con colores brillantes que se mezclaban en un mar de tonalidades vibrantes. El aire, fresco y fragante, parecía vibrar con una vida propia. Cada brisa que pasaba traía consigo una sensación de calma profunda, de equilibrio perfecto entre el universo y el ser. Era como si la paz misma hubiera encontrado un hogar en ese lugar. Iván caminó con pasos vacilantes, sin dejar de observar a su alrededor. Los sonidos del viento moviendo las flores, el murmullo distante de un arroyo, todo parecía tan perfecto, tan sereno. Pero, en lo más profundo de su ser, una duda persistía. ¿Qué era todo esto? ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué esperaba encontrar? De repente, una figura apareció entre las flores. Era una mujer, envuelta en un vestido blanco que parecía fusionarse con el resplandor de la luz que la rodeaba. Su presencia no era amenazante, sino profundamente serena, como si emanara una calma inquebrantable. Iván se detuvo, observándola con asombro. La mujer caminó hacia él, sus pasos ligeros, como si flotara sobre la tierra. Cuando estuvo frente a él, lo miró a los ojos con una intensidad que le cortó la respiración. No dijo nada al principio, pero sus ojos, llenos de sabiduría, parecían comunicar más que 1000 palabras. Iván, sintiendo una mezcla de sorpresa y curiosidad, decidió romper el silencio. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblorosa por la emoción. La mujer sonrió suavemente, como si supiera que esa pregunta había estado esperando ser pronunciada. Soy la que guía a los que buscan la verdad, respondió con voz suave pero clara. He estado esperándote. Iván frunció el ceño, confundido. ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo puedo encontrarla? La mujer dio un paso más cerca de él, sus ojos brillando con una comprensión infinita. La verdad no es un objeto, Iván, dijo. No es algo que puedas encontrar de una vez por todas. La verdad es un camino, un proceso continuo que va más allá de lo que ves con tus ojos. Está en lo que sientes, en lo que eliges, en lo que decides hacer con tu vida. La verdad se esconde en las decisiones más pequeñas, en la manera en que eliges vivir cada momento. Iván la observó, la idea de la verdad como algo inalcanzable, como una constante búsqueda, resonó profundamente dentro de él. Nunca había pensado en la verdad de esa manera. Siempre había creído que la verdad era algo claro, algo que debía encontrar en algún lugar del mundo, tal vez en las palabras de un sabio o en los libros antiguos. Pero ahora, frente a esta mujer, comprendía que la verdad no era algo que se pudiera simplemente poseer. Era algo que debía ser vivido,
algo que debía ser sentido en cada respiración, en cada acción. ¿Cómo puedo encontrarla?, insistió Iván, su voz ahora más firme, como si una chispa de comprensión comenzara a arder en su interior. La mujer lo miró con ternura. La verdad te encuentra cuando dejas de buscarla fuera de ti mismo. El viaje hacia la verdad comienza en tu propio corazón. Mira en tu interior, enfrenta tus miedos, comprende tus deseos, acepta lo que has sido y lo que aún puedes llegar a ser. La verdad no se trata de lo que sabes, sino de lo que eres capaz de experimentar y transformar. Iván sintió una profunda resonancia en esas palabras. El viento se levantó nuevamente, meciendo las flores a su alrededor, y él sintió que algo dentro de él comenzaba a abrirse. La búsqueda de la verdad, como una travesía personal, era algo que ahora podía comprender. No podía aferrarse a una idea preconcebida de lo que debía ser la verdad. No podía vivir buscando una respuesta definitiva. La verdad era el viaje, era el descubrimiento constante, el aprendizaje que solo podía suceder cuando él se sumergiera por completo en la experiencia de su propia existencia. Te has acercado más de lo que crees, dijo la mujer, como si leyera sus pensamientos. Cada paso que das, cada experiencia que enfrentas, te acerca más a ti mismo. La verdad es solo el reflejo de tu propia alma, Iván. No olvides nunca esto. Con una sonrisa, la mujer dio un paso atrás y, mientras lo hacía, la visión del campo de flores comenzó a desvanecerse lentamente, disolviéndose como una niebla ligera. Iván miró hacia atrás, buscando algo más, pero ya no había nada. Solo quedaba el eco de las palabras de la mujer en su mente, flotando en el aire como un perfume que se esparcía suavemente. Ahora, Iván sabía que la búsqueda no había hecho más que comenzar. La puerta a la verdad había sido abierta, pero solo él podía cruzarla. Y cada paso que diera hacia adelante, en este nuevo mundo de comprensión, lo llevaría más cerca de entender lo que siempre había estado buscando, no una respuesta, sino una experiencia. La experiencia de la vida misma. Capítulo 9. El retorno al corazón. Iván despertó de su visión con el suave murmullo del viento acariciando su rostro. Abrió los ojos lentamente, la luz del amanecer filtrándose a través de las cortinas de su habitación. El mundo que había visto, el campo lleno de flores, la mujer sabia, la puerta resplandeciente, todo parecía un sueño distante. Y sin embargo, algo dentro de él se había transformado. Su mente parecía más clara, más despierta que nunca antes, como si una nueva capa de su ser hubiera sido desvelada. Pero, al mismo tiempo, una inquietud persistía en su pecho. Aunque sentía que había comprendido la esencia del camino que debía seguir, la verdad que se escondía en su propio corazón, algo en su interior le susurraba que no podía quedarse allí, atrapado en la quietud de una revelación temporal. El despertar no podía ser solo un destello fugaz. La verdad no se encontraba en la comprensión momentánea, debía ser vivida, día tras día, momento tras momento. Iván se levantó de la cama, sus pasos vacilantes mientras se dirigía hacia la ventana. Miró el paisaje de la ciudad, el bullicio de las calles, las personas que caminaban apresuradas, como si estuvieran en busca de algo que nunca llegaba. En sus ojos había una luz distinta, una nueva forma de ver el mundo que lo rodeaba. Se dio cuenta de que, en su vida cotidiana, había estado persiguiendo algo fuera de él, siempre esperando encontrar respuestas en los lugares equivocados. Pero ahora, todo lo que había aprendido lo empujaba a regresar a lo esencial, a su propio ser. Salió de la habitación y caminó por las calles con una sensación de calma profunda, como si cada paso lo acercara a algo mucho más grande que su propia existencia. El día parecía haberse vuelto más suave, el cielo más claro, como si la misma naturaleza estuviera en armonía con su alma recién despertada. Iván se dio cuenta de que, por primera vez, no tenía prisa. Ya no sentía la presión de tener que encontrar algo, de cumplir con expectativas ajenas. En su corazón, algo se había tranquilizado. Había aceptado que la verdad no es un destino, sino un camino continuo. Al llegar a la plaza del centro, se sentó en una banca, observando la gente que pasaba a su alrededor. Algunos con rostros tensos, otros sonrientes, todos inmersos en sus propios pensamientos y preocupaciones. Iván los observó, reconociendo en sus miradas una angustia familiar. Todos parecían estar buscando algo, sin saber realmente qué era. Y él, en este momento de serenidad, entendía que la respuesta no se encontraba en lo exterior, sino en el interior de cada uno. Una niña pasó corriendo frente a él,
una sonrisa radiante en su rostro mientras jugaba con su pelota. La visión de esa alegría tan simple, tan pura, hizo que Iván sonriera también. En ese momento, una realización profunda le llegó. La verdad no estaba en las grandes respuestas filosóficas o en las teorías abstractas. Estaba en lo sencillo, en lo cotidiano, en los momentos de conexión con los demás, en las risas espontáneas, en el amor incondicional que se encontraba en cada gesto sincero. La mujer del campo de flores había tenido razón. La verdad estaba en vivir cada día con un corazón abierto, sin buscar en el futuro ni lamentarse por el pasado. Estaba en aceptar lo que se tenía en el presente, en ser plenamente consciente de cada experiencia, por más pequeña que fuera. A veces, las personas buscan la verdad en los libros, en los maestros, en las enseñanzas de otros, cuando en realidad todo lo que necesitan hacer es mirar hacia adentro. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores dorados y naranjas, reflejando la quietud y la paz que Iván sentía en su interior. Era como si el mundo entero estuviera alineado con su alma, como si todo lo que había experimentado hasta ese momento hubiera sido necesario para llegar a esta comprensión. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo. Iván lo sacó y vio que era un mensaje de su madre. «Iván, hijo, ¿cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti. Te extraño mucho». Un suspiro salió de su pecho, y una oleada de gratitud lo invadió. Sintió que algo en su vida comenzaba a sanar, como si una brecha que había estado abierta durante años comenzara a cerrarse. Esas palabras, sencillas y llenas de amor, eran todo lo que necesitaba. No necesitaba buscar más respuestas en otros lugares. La verdad estaba allí, en esa conexión, en ese amor incondicional que su madre siempre le había ofrecido. Iván respondió con una sonrisa en el rostro. «Estoy bien, mamá. En paz. Estoy aprendiendo a encontrarme, a entender que lo que busco está en mi corazón». Guardó el teléfono y se quedó allí, mirando el horizonte. Sabía que el viaje de autodescubrimiento nunca terminaría, pero también sabía que había dado un paso importante. La verdad, al fin, había encontrado su lugar en su vida. Y ahora, más que nunca, Iván sentía que el camino hacia el corazón, hacia su verdadero ser, era el único que valía la pena recorrer. Se levantó de la banca, respirando profundamente el aire fresco del atardecer. Sabía que, en ese momento, estaba listo para seguir adelante. Ya no temía lo que el futuro le deparara. La verdad ya no era algo distante. Estaba con él, en su pecho, en su alma, en cada paso que daba. Y con esa paz, comenzó a caminar hacia su destino. Capítulo 10. La última lección. Los días que siguieron al despertar de Iván fueron como una serie de suaves olas que rompían contra la orilla. Cada amanecer parecía traer consigo una nueva lección, una nueva perspectiva sobre la vida y el ser. Había algo en su interior que ya no era el mismo, una comprensión más profunda, como si las raíces de su alma finalmente se hubieran arraigado en el suelo fértil de la verdad. Una mañana, mientras caminaba por las calles de la ciudad, se encontró con un viejo amigo, Anatoly, un hombre que había conocido años atrás, cuando las preocupaciones de la vida aún eran claras y definidas para él. Anatoly lo saludó con una sonrisa que reflejaba una calidez genuina, pero algo en sus ojos mostraba una inquietud, un vacío que Iván reconoció instantáneamente. «Iván», dijo Anatoly, estrechando su mano, «¿cómo estás? Hace tiempo que no nos vemos. ¿Qué ha sido de ti?» Iván sonrió y lo miró detenidamente. Su amigo parecía cansado, como si las cargas de la vida lo hubieran desgastado más de lo que él mismo deseaba admitir. «Estoy bien, Anatoly», respondió Iván con serenidad. «He estado buscando respuestas, pero de una manera diferente. He estado buscando dentro de mí». Anatoly frunció el ceño, como si esas palabras le despertaran una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Dentro de ti, dices», musitó con una risa nerviosa. «Pero, ¿no crees que la vida se trata de ir hacia afuera, de conseguir cosas, de lograr metas? Eso es lo que me enseñaron siempre. Nada es gratuito». Iván lo observó en silencio por un momento, reconociendo el sufrimiento subyacente en su amigo. Anatoly siempre había sido un hombre ambicioso, uno que se había entregado por completo a la búsqueda de poder y reconocimiento. Pero ahora, al mirarlo, Iván podía ver en él la fragilidad de quien ha olvidado lo esencial en la carrera hacia el exterior, en la lucha por ser algo para los demás. «No lo sé, Anatoly», respondió Iván lentamente. «Yo también viví en ese mundo de logros y metas.
Pero la verdad no está solo en lo que podemos alcanzar, en lo que podemos tener. He aprendido que la paz viene de lo que ya somos, de la aceptación de uno mismo. Anatoly lo miró fijamente, sin decir una palabra. Parecía estar evaluando las palabras de Iván, pero también una parte de él, quizás la más oculta, resistía a esa idea. Después de un momento de silencio, habló de nuevo. ¿Y qué es lo que realmente has encontrado, Iván? ¿La paz? Porque yo, no la encuentro, a pesar de tener todo lo que creí que quería. Iván, sintiendo el dolor y la desesperanza en las palabras de su amigo, decidió que era el momento de compartir lo que había aprendido. La lección más importante que había recibido en su viaje no podía quedar guardada solo para él. Así que, con una voz suave pero firme, comenzó a hablar. La paz no es algo que se pueda encontrar en el exterior, Anatoly. No está en las posesiones, ni en el reconocimiento. Está en el interior, en el modo en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. Yo pasé tanto tiempo buscando respuestas en lugares equivocados, pero cuando dejé de luchar y simplemente me dejé ser, todo cambió. Entendí que la vida no se trata de alcanzar, sino de vivir con gratitud por cada momento que tenemos. Anatoly lo miró fijamente, como si estuviera tratando de digerir esas palabras. Su expresión era una mezcla de escepticismo y asombro, como si las palabras de Iván hubieran tocado algo profundo dentro de él. No es fácil, Iván. El mundo es un lugar cruel, lleno de competencia, de lucha. Todos nos decimos que tenemos que ser mejores, que tenemos que tener más, que tenemos que ser más. ¿Cómo podemos encontrar paz en todo eso? Iván suspiró, comprendiendo la lucha interna de su amigo. Sabía que la transición hacia la paz interior no era algo que sucediera de la noche a la mañana. Era un proceso, un viaje que debía ser vivido con paciencia y fe. La paz, Anatoly, no significa que el mundo deje de ser el que es. No significa que dejemos de enfrentarnos a desafíos. Pero significa que, al final, sabemos que lo que realmente importa es el amor, la compasión y la conexión que tenemos con los demás. No necesitamos acumular riquezas ni triunfar en todo para ser completos. Lo que necesitamos es ser conscientes de lo que ya tenemos, y aprender a vivir con humildad y gratitud. Las palabras de Iván parecían calar hondo en el corazón de Anatoly. Sus ojos se suavizaron, y por un momento, Iván pudo ver que su amigo estaba recibiendo una comprensión nueva, una apertura que quizás había estado buscando durante mucho tiempo. No sé si entiendo todo lo que dices, pero lo que puedo decir es que, por primera vez, siento que estoy dispuesto a escuchar, respondió Anatoly en voz baja. Iván sonrió, sabiendo que ese era el primer paso. A veces, lo único que se necesita es abrirse a la posibilidad de cambiar, a la voluntad de escuchar algo más allá de las preocupaciones cotidianas, algo más allá de los logros y las metas. El camino de la paz no era fácil, pero la verdad era que todos podían encontrarlo, solo si se atrevían a mirar dentro de sí mismos. No te preocupes por entender todo de inmediato, dijo Iván, levantándose lentamente. El camino se revela a medida que lo recorremos. Lo importante es dar el primer paso. Anatoly lo miró mientras él se alejaba, su figura desvaneciéndose entre la multitud. Pero en sus ojos, Iván podía ver algo nuevo, una chispa de esperanza, como si una puerta se hubiera abierto en su alma. Y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Porque, en última instancia, la última lección era esta: no se trataba de encontrar la paz para uno mismo, sino de ayudar a los demás a encontrarla también. Y así, Iván continuó su camino, sabiendo que cada paso que daba no solo lo acercaba a su propio corazón, sino que también podía ser un faro para aquellos que aún buscaban, como Anatoly, un camino hacia la luz. Capítulo 11. El regreso al origen. La vida de Iván había tomado un giro tan inesperado que, aunque se sentía más en paz, también comprendía que los retos no se habían ido. Por el contrario, la vida había comenzado a revelarse en su forma más cruda y verdadera, sin adornos ni expectativas de éxito. En el fondo de su ser, sabía que su verdadero viaje apenas comenzaba. Ya no podía ignorar lo que había descubierto dentro de sí mismo, y tampoco podía vivir más tiempo escapando de las partes más profundas de su ser. En los días que siguieron a su conversación con Anatoly, Iván no pudo evitar sentirse arrastrado por la necesidad de regresar a sus raíces, a lo que había dejado atrás cuando comenzó a vivir según las expectativas del mundo. Sentía que el tiempo que había pasado en la búsqueda externa lo había desconectado de algo fundamental: el lugar de donde provenía,
la verdad primordial que había olvidado. Necesitaba regresar al origen, no solo físico, sino espiritual. Al lugar donde su alma había comenzado a tomar forma, al corazón mismo de su vida. En su mente, las imágenes de su infancia empezaron a surgir, vívidas y claras. Recordaba la casa de sus padres, las tardes soleadas en el campo, las conversaciones con su madre sobre las cosas sencillas de la vida. Recordó el amor incondicional que siempre había recibido de ella, el consuelo que sentía al estar rodeado por la calidez de su hogar. Era un amor que nunca pedía nada a cambio, un amor puro que solo buscaba el bienestar del otro. Iván decidió que debía regresar al pueblo donde creció, al lugar donde la simplicidad de la vida era más evidente, donde las personas no se medían por sus logros, sino por la calidad de sus corazones. Quizás, pensó, allí podría encontrar lo que aún le faltaba. La paz no solo radicaba en la comprensión, sino en la conexión con aquellos que lo habían formado, que lo conocían desde antes de que se hubiera perdido en la búsqueda del reconocimiento. El viaje hacia su pueblo natal fue largo, y a medida que el tren avanzaba por los campos, Iván miraba por la ventana, dejando que sus pensamientos se disolvieran en el paisaje. A veces, la mente de Iván se llenaba de inquietudes, dudas sobre si lo que estaba haciendo era lo correcto, si realmente podía encontrar lo que buscaba en un lugar tan lleno de recuerdos y expectativas. Pero a pesar de todo, algo dentro de él lo empujaba a seguir adelante. El tiempo, finalmente, no se trataba de un futuro que debía cumplir, sino de un presente que debía experimentar. Al llegar al pueblo, el aire fresco y limpio lo envolvió inmediatamente. Las casas de piedra, las calles estrechas y empedradas, todo parecía haberse detenido en el tiempo. Pero en sus entrañas, Iván sentía que algo había cambiado. Quizás no el lugar, sino él mismo. Los recuerdos de su infancia, como antiguas melodías, comenzaron a emerger con cada paso que daba. Recuerdos que hasta ese momento se habían quedado enterrados en la sombra de su vida adulta. Las risas de sus amigos de la infancia, el sonido de los árboles meciéndose con el viento, los días interminables de verano que parecían tener un significado distinto. Caminó por las calles conocidas, sintiendo una mezcla de nostalgia y miedo. Había cambiado tanto que no sabía si aún encajaría en ese lugar. Y sin embargo, el regreso parecía inevitable, como si su alma necesitara este viaje para reunirse con la esencia que había perdido. Finalmente, llegó a la casa de sus padres. Allí, en la entrada, lo esperaba su madre, que, al verlo, sonrió con una calidez que solo las madres pueden ofrecer. A pesar de los años que habían pasado, su sonrisa era la misma que él recordaba. Un gesto que contenía todo el amor, la protección y la comprensión de una vida compartida. «Iván», exclamó ella, abriendo los brazos. «Has regresado. ¿Cómo has estado?» Iván la abrazó con fuerza, sintiendo una paz profunda al estar allí, en ese espacio que siempre había representado su refugio. Era como si al volver a ese lugar, hubiera encontrado una parte perdida de sí mismo. Algo dentro de él comenzó a sanar, como si todo lo que había experimentado en su vida adulta ahora tuviera sentido. «Estoy bien, mamá», dijo Iván, con la voz quebrada. «Estoy encontrando mi camino». Ella lo miró con ternura, como si supiera que algo había cambiado en su hijo, pero sin preguntar, simplemente aceptando su presencia. A veces, no es necesario entenderlo todo, lo importante es estar ahí, en silencio, compartiendo la conexión que solo los vínculos profundos pueden ofrecer. Esa noche, Iván se sentó a la mesa con su madre, compartiendo una cena sencilla, pero llena de sabor y significado. Mientras comían, el ambiente estaba lleno de recuerdos y risas suaves. Había algo reconfortante en ese espacio, las paredes de la casa, las luces tenues, el aroma de la comida casera. Iván se dio cuenta de que las respuestas que tanto había buscado en el mundo exterior estaban aquí, en la calma, en la conexión genuina con las personas que lo amaban. Ya no necesitaba escapar de sí mismo. El regreso al origen había sido lo que lo había sanado. Mientras su madre hablaba de las noticias del pueblo, Iván se quedó en silencio, mirando su plato. En su corazón, sentía una gratitud inmensa por todo lo que había vivido, por todo lo que había experimentado, por cada momento de duda, de lucha, de despertar. Todo había sido parte de un proceso que lo había llevado hasta aquí, hasta este regreso al hogar, al origen. Esa noche, mientras se retiraba a su antigua habitación, Iván se acostó en la cama, mirando el techo, escuchando el sonido de la casa que lo había visto crecer. El mundo exterior seguía su curso,
Pero aquí, en este lugar, él había encontrado lo que realmente importaba. Su ser, su paz, su conexión con aquellos que lo conocían, y sobre todo, con él mismo. El regreso al origen no solo significaba un regreso al pasado, sino un retorno a la esencia misma de lo que era, un regreso a la verdad que siempre había estado ahí, esperando a ser redescubierta. Y mientras se quedaba dormido, una profunda sensación de plenitud lo envolvía, sabiendo que el viaje hacia su interior había comenzado de nuevo. Esta vez, con la certeza de que no había ningún lugar al que huir, ni necesidad de ser algo que no era. Solo la simple belleza de ser. Capítulo 12. La revelación silenciosa. El amanecer en el pueblo fue distinto. No era el mismo sol que iluminaba la ciudad a la que Iván se había acostumbrado, no había el bullicio de las calles, ni los ruidos de los coches, ni la prisa que solía correr por las venas de la metrópoli. Aquí, el sol se filtraba lentamente entre las ramas de los árboles, mientras el aire fresco parecía cantar en sus pulmones. Era un amanecer tranquilo, lleno de promesas sencillas pero profundas. En ese instante, Iván comprendió algo que hasta entonces le había sido oculto. La verdadera paz no residía en la ausencia de ruido, sino en la capacidad de escuchar el silencio. Tras una noche de descanso reparador, Iván despertó con la luz suave del día filtrándose por la ventana de su antigua habitación. El cuarto olía a madera y a recuerdos, como si cada rincón hablara en un susurro del pasado. Aquel regreso, a lo que alguna vez fue su hogar, se había ido transformando en una experiencia espiritual profunda. No solo había regresado al lugar físico que conocía, sino que había comenzado a retornar a los recuerdos olvidados, a los sentimientos que había relegado al olvido por el peso de sus propios miedos y ansiedades. Al salir al jardín, el aire fresco le acarició el rostro, y vio a su madre trabajando en el huerto, como si el tiempo no hubiese cambiado nada. Ella estaba tan absorta en su labor que no lo vio acercarse, pero Iván, sin embargo, la observaba con una mezcla de cariño y nostalgia. Sus manos, arrugadas por los años, tocaban la tierra con una delicadeza que hablaba de una vida vivida en armonía con la naturaleza. Había algo en ella que le transmitía una sabiduría tranquila, una paz que Iván anhelaba encontrar en su propia vida. Decidió unirse a ella, sin palabras, solo compartiendo el acto de estar juntos. Se agachó junto a ella, tomándose un momento para ayudarla a sacar algunas malas hierbas que había en el jardín. Mientras lo hacía, recordó su niñez, cuando solía correr por el mismo campo, su madre siempre al lado, guiándole por la vida sin prisa, pero con la certeza de que lo más importante era el camino, no el destino. La conexión con la tierra y con su madre se sentía profunda, como si todo lo que había estado buscando en su vida adulta estuviera aquí, en el simple acto de estar presente. A medida que pasaba el tiempo, Iván comprendió que en su búsqueda por entender el mundo, por encontrar respuestas complejas a preguntas que lo inquietaban, había olvidado lo que realmente importaba: la quietud, la paciencia, el estar con los demás sin necesidad de hacer nada grandioso. Esa tarde, mientras paseaban por el campo, Iván se sintió más ligero que nunca. Había algo en el aire, en los árboles, en la forma en que la luz se deslizaba por la hierba, que lo envolvía en una sensación de pureza. Era como si el tiempo no tuviera poder sobre ese paisaje, sobre ese lugar. Aquí, Iván sentía que todo lo que había experimentado en su vida había sido una preparación para este instante, un aprendizaje lento que lo había llevado a comprender algo esencial. En una de las colinas, se detuvieron para descansar. Iván miró el horizonte, y por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar. No había pensamientos que lo dominaran, ni preocupaciones que lo acosaran. Solo había una quietud profunda, como si su ser se hubiera integrado perfectamente con el paisaje. El viento suave acariciaba su rostro, y en el fondo, escuchaba los susurros de la naturaleza. Era como si el mundo entero le hablara en un idioma que solo ahora empezaba a entender. Durante ese momento de calma, su madre rompió el silencio con una pregunta que parecía surgir desde lo más profundo de su ser. Iván, ¿te has preguntado alguna vez por qué venimos a este mundo? Preguntó ella, sin mirarlo directamente, como si estuviera hablando consigo misma. Iván la miró con sorpresa, pero no respondió inmediatamente. La pregunta resonaba en su mente, y aunque había pasado años buscando respuestas filosóficas y académicas, nunca se había detenido a reflexionar sobre algo tan simple, pero tan profundo. ¿Por qué venimos a este mundo? No se trataba solo de la vida, de la existencia, de las preguntas sobre el destino o el propósito. Era una cuestión más elemental. ¿Por qué estamos aquí, en este preciso momento, en este lugar?
La pregunta de su madre lo hizo pensar en todo lo que había aprendido hasta ahora. Había estado buscando respuestas en los libros, en las conversaciones con otros, en las teorías complejas que formaban su mundo intelectual. Pero nunca había buscado la respuesta dentro de sí mismo, en la quietud, en el simple acto de vivir. La respuesta, pensó, no estaba en las grandes respuestas filosóficas, sino en la experiencia misma, en la conexión con la vida y con los demás. Iván se quedó en silencio, contemplando las palabras de su madre. No necesitaba responder. Sabía que la respuesta no era algo que se pudiera encontrar con palabras, sino con experiencias, con el ser. Al final, lo único que importaba era vivir, de una manera plena, sin miedo, sin preocupaciones por lo que vendría. Era un aprendizaje continuo, un viaje hacia la aceptación de uno mismo y del mundo tal y como era. El regreso de Iván al origen no solo se había tratado de regresar a su hogar, sino de regresar a su propio ser, a lo que siempre había sido. Y en ese regreso, descubrió algo más grande que cualquier conocimiento. La quietud de ser, el sentido de estar aquí, en este momento, con todas las incertidumbres, pero también con la paz que solo la aceptación puede traer. Esa noche, cuando el sol ya se había puesto y la oscuridad envolvía el paisaje, Iván se acostó con una sensación de gratitud profunda. Había encontrado lo que buscaba, no en las respuestas, sino en la paz del corazón. En el regreso al hogar, en el regreso a sí mismo, había descubierto el significado de vivir con conciencia, con amor, y con la certeza de que no importaba cuán largo fuera el camino, siempre sería el correcto si se caminaba con el alma abierta. La revelación silenciosa había llegado. Y Iván entendió, finalmente, que no se trataba de encontrar la verdad, sino de vivirla. Capítulo 13. El encuentro del corazón. La mañana amaneció gris, las nubes cubrían el cielo con su manto pesado, pero a pesar de la atmósfera sombría, Iván sentía una claridad interna que lo sorprendía. Había algo en su interior que había comenzado a alinear las piezas dispersas de su vida, como si todo lo que había experimentado en su paso por el mundo se estuviera uniendo, por fin, en un solo flujo. Esta sensación de orden no se debía a los eventos exteriores, sino a un cambio profundo en su forma de ver la vida y el tiempo. En el jardín, su madre estaba sentada en una silla de mimbre, mirando hacia el horizonte, como si esperara algo que aún no había llegado. Iván la observó en silencio desde la puerta, sorprendido por su serenidad. Ella no era la misma mujer de antes. Algo en su rostro había cambiado, como si la paz de la que tanto le hablaba finalmente hubiera calado hondo en su ser. Era la sabiduría de los años, la aceptación de todo lo que fue y no fue, una tranquilidad que no dependía de las circunstancias. ¿Sabes, Iván?, dijo su madre sin girarse, como si hubiera sentido su presencia sin necesidad de verlo. El corazón no entiende de explicaciones. Solo sabe lo que siente, y lo que sabe es más antiguo que las palabras. Iván no sabía cómo responder a esas palabras. De alguna manera, lo había intuido antes, pero no había sido capaz de ponerlo en palabras. Todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido, le había llevado a este punto, a este encuentro con su propia naturaleza. En su corazón, algo se estaba transformando, algo profundo que no podía describir con frases sencillas. Era un susurro, una voz callada que le pedía dejar ir, que le mostraba que el verdadero entendimiento no venía del intelecto, sino del sentir. Decidió caminar hacia ella, y al llegar se sentó a su lado. Las palabras entre madre e hijo ya no eran necesarias. El silencio que compartían era suficiente para comunicarse, para entenderse sin pronunciar ni una sola sílaba. Ambos sabían que ese momento estaba marcado por algo mayor, algo que iba más allá de la relación de madre e hijo, algo que pertenecía a lo profundo de cada ser humano, la conexión genuina, la comprensión mutua que nace solo cuando se ha recorrido un largo camino hacia uno mismo. La tarde comenzó a caer lentamente, tiñendo el cielo de colores cálidos que contrastaban con la oscuridad de la mañana. Iván, mientras observaba el atardecer, sintió una súbita necesidad de hablar, de expresar todo lo que había estado acumulando dentro de sí. Pero no sabía por dónde empezar, cómo articular los pensamientos que se agitaban en su interior. Finalmente, su madre rompió el silencio con una voz suave, casi imperceptible. A veces, los sentimientos más profundos no necesitan ser expresados. Es suficiente con vivirlos, con permitirnos sentir. El alma, Iván, sabe cuando ha encontrado lo que buscaba, aunque el cuerpo no lo entienda de inmediato. Estas palabras calaron hondo en Iván. En su vida,
Siempre había buscado respuestas concretas, pruebas tangibles, certezas definitivas. Pero lo que su madre le decía era completamente distinto. La verdadera comprensión no era algo que se pudiera alcanzar con el conocimiento, sino con la vivencia misma, con la aceptación del momento tal como es. Y, en ese momento, Iván comprendió. No había nada más que buscar, no había nada que entender. La respuesta no estaba en el futuro ni en el pasado, sino en el presente. En la conexión con lo que estaba vivo, lo que respiraba a su alrededor. El amor, la paz, la comprensión profunda que tanto había anhelado, ya estaban presentes, en lo simple y en lo profundo de la existencia cotidiana. Durante los siguientes días, Iván se sumergió en la calma del campo, absorbiendo con cada respiro la quietud que lo rodeaba. Se levantaba temprano, ayudaba a su madre en las labores del jardín, escuchaba el viento en los árboles, sentía la tierra bajo sus pies. Poco a poco, la agitación que había sido una constante en su vida comenzó a desvanecerse. No necesitaba más explicaciones, no necesitaba encontrar sentido a todo, solo necesitaba ser. Ser en el aquí y ahora. El encuentro del corazón, aquel momento de conexión profunda que había experimentado con su madre, no era algo que pudiera describir con precisión. Era un sentimiento que trascendía las palabras, un lazo invisible que los unía de una manera más poderosa que cualquier discurso. En su interior, Iván ya no sentía la necesidad de justificar su vida, ni de buscar respuestas fuera de sí mismo. La vida misma era suficiente. Cada paso, cada mirada, cada respiro era una afirmación de su existencia. El tiempo comenzó a diluirse en la tranquilidad de los días. Iván ya no sentía la urgencia de hacer algo grande, de conquistar el mundo o de demostrar algo a los demás. En su lugar, se permitía vivir, experimentar el fluir de la vida sin forzarla, sin tratar de controlarla. Y, por primera vez, sintió una gratitud infinita por cada momento, por cada pequeño gesto que hasta entonces había dado por sentado. Al mirar el cielo estrellado aquella noche, Iván sintió una paz tan profunda que las palabras fueron inútiles. Estaba en paz consigo mismo, con su madre, con el mundo. Había encontrado lo que siempre había buscado, pero de una forma tan sencilla, tan humilde, que le resultaba difícil de comprender. No necesitaba nada más. El encuentro del corazón, el descubrimiento del sentido profundo de la vida, estaba en su interior. Y así, entre las sombras de la noche y el murmullo del viento, Iván comprendió que el viaje que había emprendido no era para encontrar un destino, sino para aprender a vivir con el corazón abierto, para abrazar la vida tal como era, sin miedo, sin prisas, con amor. Porque al final, todo lo que uno realmente necesita para vivir con plenitud es la capacidad de sentir, de vivir con el corazón limpio, dispuesto a abrazar la vida en su forma más pura. Capítulo 14. La despedida silenciosa. El amanecer llegó en silencio, sin prisa, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse por un momento. Iván se despertó temprano, antes de que la luz se filtrara entre las rendijas de la ventana, y salió al jardín. La tierra aún conservaba el frescor de la madrugada, y el aire llevaba consigo un perfume suave, casi etéreo, que le devolvía la calma a su ser. Todo en el jardín estaba en su lugar, las flores, los árboles, la hierba, y, sin embargo, algo había cambiado en él. Se acercó a un banco de madera, donde se sentó con el alma llena de pensamientos profundos y contradictorios. A pesar de la paz que sentía, había algo en su interior que le hablaba con urgencia, como un eco distante que venía de un lugar profundo, de un lugar al que no se atrevía a ir. Sabía que la despedida estaba cerca, aunque no sabía cómo ni cuándo ocurriría. La vida se encontraba en un delicado equilibrio entre la permanencia y la transformación, entre lo que se debe dejar atrás y lo que se conserva para siempre. A lo lejos, vio a su madre acercándose con pasos tranquilos, pero su rostro mostraba una expresión diferente, como si algo en ella estuviera por cambiar. El brillo en sus ojos ya no era el mismo, pero tampoco era triste. Era más bien sereno, como si ella misma hubiera aceptado que la vida estaba en constante movimiento, y que lo único que quedaba era fluir con ella, sin aferrarse al pasado, sin resistirse a lo que debía llegar. Iván, dijo ella, su voz tranquila pero firme. Hay momentos en la vida en que debemos soltar. Soltar lo que amamos, lo que tememos, lo que creemos que nos define. Es el único camino para poder abrazar lo que viene, con la libertad de ser quienes realmente somos. Iván la miró en silencio, sintiendo una especie de nudo en su garganta. Su madre había sido siempre el faro que le había guiado en su vida,
la presencia constante y amorosa que lo había sostenido cuando las dudas lo acosaban. Pero ahora, algo en su actitud le decía que ella estaba lista para dar un paso más, para soltar también, como él había aprendido a hacerlo. «Madre, ¿a dónde vas?», preguntó Iván, con una incertidumbre que le invadía el corazón. No sabía cómo nombrar lo que sentía, pero había algo en el aire que le hablaba de despedidas y finales. Ella sonrió suavemente, y su expresión se suavizó aún más. Se sentó junto a él, y por un instante, ambos permanecieron en silencio, observando cómo el sol comenzaba a elevarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. «Voy hacia la paz, Iván», dijo ella con una claridad que tocó las fibras más sensibles del corazón de su hijo. «Hacia ese lugar donde el alma se encuentra consigo misma, donde ya no hay luchas ni temores, solo aceptación. Voy a un lugar donde el amor no se mide por lo que damos, sino por lo que somos capaces de dejar ir». Iván cerró los ojos, permitiendo que esas palabras lo atravesaran como un torrente suave y poderoso. Durante tantos años, había estado buscando respuestas, buscando la manera de comprender la vida. Pero lo que su madre le decía ahora era una verdad que superaba cualquier explicación lógica. La paz no se alcanzaba a través de la acción, ni de la comprensión intelectual, sino a través de la rendición, a través de la aceptación de lo que es. A medida que la conversación avanzaba, Iván comenzó a entender que, aunque su madre estaba a punto de emprender un viaje hacia lo desconocido, ella no se iba. Ella permanecería con él, en su corazón, en su memoria, en cada suspiro de la naturaleza que rodeaba la casa. El amor verdadero no era algo que se pudiera perder. Era una fuerza eterna, un lazo que no se rompía, sino que se transformaba. El día avanzaba lentamente, y la sensación de despedida seguía flotando en el aire, como una brisa ligera que no quería desaparecer. Iván sabía que su madre había tomado una decisión que él no podía comprender por completo, pero que respetaba profundamente. El momento de la partida había llegado, pero no era una partida física. Era un movimiento interno, una transfiguración que ocurría en el alma de su madre. A medida que el sol se ocultaba detrás de las colinas, Iván sintió que el tiempo ya no existía. Solo quedaba el momento presente, el eterno ahora. Las palabras de su madre seguían resonando en su mente. La paz no se encuentra en lo que se tiene, sino en lo que se es capaz de soltar. En ese instante, comprendió que el viaje hacia la paz era el viaje más importante de todos, el que no tenía fin. Y aunque la despedida era inevitable, no era algo que debía temer. Porque en cada despedida, en cada final, había un comienzo. Un nuevo capítulo que aguardaba ser vivido, un nuevo despertar que invitaba a la vida misma. Con la serenidad que solo se logra después de haber recorrido el largo camino del autoconocimiento, Iván se levantó del banco, miró a su madre una vez más y, sin decir palabra, se abrazó a ella. No hacía falta hablar. El abrazo contenía toda la gratitud, todo el amor, toda la sabiduría que su madre le había legado. A partir de ese momento, no habría más palabras. Solo la quietud de la comprensión profunda. La despedida, por fin, llegó en silencio, sin necesidad de lágrimas ni de promesas. Era un adiós que no era un adiós, sino un reconocimiento del ciclo eterno de la vida. Todo lo que amamos no se va, solo cambia. Y en ese cambio, permanece. La noche cayó sobre el mundo, y en el profundo silencio de su alma, Iván encontró la paz que tanto había buscado. Capítulo 15. La revelación silenciosa. La mañana siguiente llegó de manera tranquila, como si el mundo quisiera ofrecerle un respiro a Iván, un espacio para procesar lo que acababa de suceder. El cielo estaba despejado, la brisa suave acariciaba su rostro, pero dentro de él, todo estaba en un completo torbellino. Había algo que había cambiado irrevocablemente, algo que ya no podría ser deshecho. La despedida no había sido solo de su madre, sino de una parte del mismo que ya no podía regresar. Iván se levantó temprano, el sol aún no había alcanzado su pleno esplendor. Caminó hacia el jardín, donde el aroma de las flores parecía más intenso que nunca, como si la naturaleza misma estuviera celebrando la vida en toda su esplendorosa imperfección. Se sentó bajo un árbol antiguo, un roble que siempre había estado allí, una presencia silenciosa pero firme, testigo de tantos momentos de su vida. Las hojas crujían bajo el peso de su cuerpo y de sus pensamientos. Iván no podía dejar de pensar en las palabras de su madre, en la serenidad con que había hablado sobre la paz y el soltar. Había algo en su actitud, en su aceptación del destino,
que lo había tocado profundamente, pero también le había dejado una sensación de vacío. ¿Cómo podía soltar tanto? ¿Cómo podía uno desprenderse de todo lo que había conocido, de lo que había sido tan esencial en su vida? El sol comenzó a elevarse lentamente, tiñendo el cielo de colores cálidos. Iván cerró los ojos por un momento, dejando que los rayos del sol bañaran su rostro. En ese instante, una sensación de calma lo envolvió. Algo dentro de él, un susurro imperceptible, le dijo que la vida no tenía que ser tan complicada. La respuesta, la paz que buscaba, estaba dentro de él, en su propia esencia, como una llama que nunca se apaga. El viento comenzó a soplar con más fuerza, las ramas del roble se balanceaban suavemente, y entonces Iván escuchó algo. No fue un sonido real, tangible, sino una sensación, una presencia que parecía hablándole a través del viento. Era como si la voz de su madre estuviera allí, en cada movimiento de las hojas, en cada ráfaga que pasaba cerca de él. Era una voz cálida, reconociendo la inevitabilidad del ciclo de la vida, sin temores ni dudas. Abrió los ojos y miró al frente, al horizonte. Todo parecía más claro, más luminoso. Se dio cuenta de que su vida no había terminado con la partida de su madre, ni siquiera había llegado a su fin con las despedidas pasadas. Cada final, cada pérdida, era solo el preludio de algo nuevo, algo que aún estaba por venir. El dolor, aunque profundo, tenía su propósito. Sin él, no habría crecimiento, no habría transformación. De repente, un pensamiento lo atravesó con la claridad de un rayo. El propósito de la vida no estaba en acumular, ni en aferrarse, ni en temer al futuro. Estaba en el aquí y el ahora, en la capacidad de vivir con intensidad, sin miedo al cambio. Y sobre todo, en aprender a soltar, a dejar ir lo que ya no tenía cabida en su vida, a liberar el alma de las cadenas que lo ataban a lo conocido. La revelación llegó sin estruendos, sin grandes señales. Fue un momento de quietud, en el que todo encajó perfectamente, como una pieza de un rompecabezas que por fin encontró su lugar. Iván entendió que la paz que su madre había encontrado no era un estado estático, sino una forma de ser, un estado de aceptación ante la vida en toda su complejidad. Era un camino hacia la libertad interior, una libertad que no dependía de circunstancias externas, sino de la relación profunda con uno mismo. Con una sonrisa que surgió de lo más profundo de su ser, Iván se levantó lentamente del banco de madera y miró al roble con una renovada gratitud. Sabía que no estaría solo en su camino, que el amor de su madre seguiría con él, no en la forma en que solía ser, sino como una presencia sutil, invisible pero profundamente sentida en cada rincón de su vida. El viento comenzó a amainar, las hojas dejaron de moverse, y el mundo pareció detenerse un momento. Iván se quedó allí, bajo la sombra del roble, observando el horizonte, sabiendo que no necesitaba tener todas las respuestas. La vida no era algo que debiera ser comprendido en su totalidad, sino vivido. Y al vivirla con apertura, con amor, con la aceptación de lo que viene, todo lo que necesitaba sería revelado en su debido tiempo. A lo lejos, el sonido de un pájaro cantando llegó hasta él, una melodía suave que parecía confirmar la verdad de lo que acababa de comprender. No era el final, no era el principio. Era simplemente la vida, que continuaba su curso, con sus momentos de calma y tormenta, de claridad y confusión. Iván miró hacia el cielo, y una profunda sensación de gratitud lo invadió. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba listo para enfrentarlo con la paz que había encontrado dentro de sí. Y esa paz, sabía, nunca lo abandonaría. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Si disfrutaste de esta historia, te invitamos a apoyar nuestro canal. Cada capítulo, cada narración, es posible gracias a tu interés y tu apoyo. Si deseas seguir explorando más historias, reflexiones y enseñanzas, suscríbete y comparte con quienes también puedan disfrutar de estos relatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que inspire y enriquezca. Hasta el próximo capítulo.